Le invitamos a que sigamos en la presencia del Señor y bueno, hoy en este día y noche, tarde y noche, pues Dios nos permite nuevamente podernos reunirnos para adorarle, para exaltarle. Y bueno, después de algunos miércoles que nos tocó descanso y ser ministrados, porque es importante, ¿verdad?, que como pastores también seamos ministrados por otros hermanos, consiervos, que Dios también les da palabra para que nosotros como pastores también recibamos de Dios. Entonces, agradezco al Señor y a las vidas, ¿verdad?, de todos mis consiervos en este lugar que pues están en la mejor disposición para hablar del Señor. Y así la iglesia, el liderazgo y como pastores somos ministrados por medio de la palabra. Así es que Dios siga bendiciendo a nuestros hermanos, que Dios los levanta para también predicar y enseñar. Oramos. Padre, te bendecimos y te damos la gloria, te damos el honor, porque tú eres un Dios grande y maravilloso, un Dios bueno. Que a pesar, Señor, que nosotros hemos sido infieles en todo tiempo a tus mandamientos, a tu palabra, no por eso, Señor, tú no eres fiel. Tu naturaleza es ser un Dios fiel, que perdonas todo pecado, Señor, cuando el corazón reconoce que ha pecado, Señor, y corre hacia ti. Tú lo perdonas porque esa es tu naturaleza, Señor, y te damos gracias. Y te pido en esta hora que estés fortaleciendo, aumentando nuestra fe por medio del oír tu palabra. Señor, bendice a todos aquellos que están en sus trabajos, aquellos que están en sus hogares por cualquier situación que no pudieron venir, pero que creemos y sabemos, Señor, que estarán viendo esta transmisión en este momento o después. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté hablando a sus vidas. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Abra conmigo Éxodo capítulo 15, versículo 11. Hoy quiero hablar sobre los atributos de Dios. Muchas veces nos olvidamos de enseñar, de ser edificados, en cuestión de conocer el carácter de Dios. Realmente, ¿quién es Dios? ¿Cuáles son los atributos que Dios tiene? Dice Éxodo capítulo 15, versículo 11, hace una pregunta. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terribles en maravillas, hazañas, hacedor de prodigios? Hace esta pregunta. Y hoy quiero hablar la primera parte, los atributos de Dios. Y el propósito de esta enseñanza es conocer realmente el carácter de Dios, conocer los atributos de Dios, porque según la Biblia dice que es fundamental para nuestra fe y nuestra vida cristiana, conocer el carácter de Dios, conocer los atributos. Y hoy como tema le puse por nombre la singularidad de Dios. Tenemos que saber como creyentes, saber que Dios es un Dios omnipotente, que es un Dios omnisciente, es un Dios omnipresente, y que Dios nos da seguridad, Él nos da confianza en su poder y control sobre todas las cosas, donde la Biblia dice que su amor, misericordia y fidelidad nos ofrece consuelo en tiempos de dificultades. Ahora, conocer su justicia, conocer
la santidad de Dios, como su carácter. Esto nos inspira a vivir una vida santa, una vida justa, una vida donde cada día practicamos la santidad, donde como creyente, cuando vivimos una vida en esa dirección, reflejamos su carácter en nuestras acciones, así como en nuestras decisiones. Y todo esto nos lleva a adorar y a reverenciar la grandeza de Dios, así como su perfección, reverenciándolo en todo y con todo nuestro corazón, porque sabemos realmente quién es Dios. Sabemos que conocer el carácter de Dios nos lleva a tener una mejor comunión con Él, porque le conocemos. Cuando alguien hace una amistad profunda con una persona, esa amistad profunda lleva a una relación profunda. Y esa amistad y esa relación, ese compañerismo, nos hace conocernos aún más, así con Dios. Ahora, cuando decimos que Dios es singular, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que es único en su excelencia. No hay otro Dios como Él. Fuera de Él no hay otro. Por eso Éxodo 15:11 que leímos, aquí el escritor inspirado dice: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terribles en maravillas, en maravillosas hazañas? Y luego termina: hacedor de maravillas. Ahora, este versículo es parte del cántico de Moisés y de los israelitas después de cruzar el Mar Rojo. Imagínense, ellos vieron la grandeza de Dios como el Dios singular, como el Dios único. ¿Quién podría abrir el Mar Rojo? Solamente Jehová Dios, el único. Y por eso Moisés en esa inspiración dice: ¿quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de maravillas? Moisés y el pueblo exalta la grandeza y la singularidad de Dios como el Dios único, donde Moisés está diciendo que Dios es un Dios magnífico en santidad, separado y distinto de todos los demás. Dios como único es el Dios que realiza maravillas y realiza prodigios, mostrando su poder, mostrando su autoridad. Y como Dios singular, Dios es único y sin igual entre los dioses. Ahora este versículo nos invita a reflexionar sobre la grandeza y la majestad de Dios y adorarlo con asombro y reverencia. El cristiano debe saber que cuando adoramos a Dios y cuando venimos a este lugar, no venimos porque es un día miércoles más de reunión. No venimos porque es un domingo más de reunión. No. Tenemos que reflexionar el por qué venimos. Debemos saber que si venimos es porque venimos a celebrar la grandeza y la majestad de Dios, y que nuestra adoración debe de hacer con ese asombro y reverencia como mismo Moisés lo manifiesta. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú? Ahora, cuando el cristiano
venga de esa manera, adorar a Dios por su grandeza y con asombro y con reverencia, entonces cambiará la actitud del creyente. El tiempo que estamos adorando al Señor será un tiempo magnífico, donde Dios se manifiesta por medio de su presencia y nosotros le adoramos. Ahora, ante todas las cosas, fue Dios quien creó todo como el único Dios. Y sin Dios, si no hubiera ese Dios en el cual adoramos, nada de lo que está hecho hubiera sido hecho sin la existencia de Dios. Dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esto nos dice que hubo un principio, si se podía llamar tiempo, cuando Dios en la santidad de su naturaleza, aunque subsistía igualmente entre tres personas divinas, pero vivía solo en el principio de Dios. Dice que no había cielo, donde su gloria fue particularmente manifiesta, como lo es ahora. No había tierra para atraer su atención. No había ángeles para cantar sus alabanzas, ni ningún universo para ser sostenido por la palabra de su poder. No había nada, ni nadie, excepto Dios. Imagínense. Y eso no por un día, ni por un año, ni por un siglo, sino desde la eternidad. Durante la eternidad pasada, Dios estaba solo. Dios era autónomo, autosuficiente, satisfecho de sí mismo y sin necesidad de nada. Ese es Dios. Diga conmigo, Él no cambia. Dios sigue siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dice Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Porque Dios no cambia. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo amor. Pero también Dios corrige. Por lo tanto, su gloria es esencial y no puede ser aumentada ni disminuida. Su poder es el mismo. Ahora, ¿qué decimos sobre su voluntad soberana? La Biblia dice que Dios no tiene restricciones, no tiene obligaciones, ni tampoco necesidad de crear algo. Ahora, el hecho de que Él eligió hacerlo, se le llama a esto un acto puramente soberano de su parte, que no fue causado por nada fuera de sí mismo. Fue determinado, decidido únicamente por su propio y mero placer. Ese es Dios. Dice Efesios 1:11, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Yo le pregunto a usted, ¿a quién le dijo a Dios que lo salvara a usted? Si usted y yo somos salvos, es por la pura voluntad de Él, por el deseo de Él de hacerlo. Pero a Él nadie le obligó, incluso para crearnos
para ser formados en el vientre de nuestra madre. Porque incluso dice que antes de que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre, Él ya nos conocía. Ese es Dios. Por eso el apóstol Pablo, inspirado en el Espíritu Santo, dice: en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados desde antes, hermanos, que usted y yo fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre. Dios ya nos había escogido conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y la voluntad de Dios fue traernos a salvación. A Dios no se le añade nada, incluso con nuestra adoración, porque le adoremos. Dios es más santo. No, Él sigue siendo santo, maravilloso. Dios no necesita esa gloria externa de su gloria que surge de sus redimidos, los salvos. Y la razón es porque Él es lo suficiente glorioso en sí mismo, sin ella. ¿Qué fue lo que movió a predestinar a sus elegidos para alabanza de la gloria de su gracia? Dice Pablo que en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nada más. Por eso debemos sentirnos bendecidos. Ahora, ¿qué significa que Dios es singular? Significa que no hay otros dioses como Él. En otras palabras, existe un solo Dios, verdadero y único, que es incomparable en su ser. No hay otro Dios como Él. Es uno solo. Dice Deuteronomio 6:4: oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Hay muchos dioses? No, es solo uno. Y luego Isaías 45:5 dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Aquí está muy claro. Ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Entonces, la pregunta del millón: ¿por qué muchas veces dudamos de este Dios? ¿Por qué digo la palabra dudamos? Porque cuando nuestras acciones muestran todo lo contrario, cuando confiamos en Dios, estamos dudando. Hermanos, Dios hubiera estado tan complacido que podría haber seguido solo por toda la eternidad, sin dar a conocer su gloria a las criaturas. Pero ¿sabes qué? Mas en su soberana voluntad, Él lo hizo. Él crió los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, en los océanos. Le puso límites. Él permite a los vientos que soplen. Y la pregunta es: ¿y qué son todas las criaturas hechas por sus manos comparadas con Él, incluso ahora? La respuesta la tenemos con el profeta Isaías, en el capítulo 40, versículo 15. Dice: he aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas.
He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. ¿Qué es el hombre? No es nada. Pero más sin embargo, Dios en su misericordia, Él nos ha escogido. Ahora, como Dios singular o único, no puede ser descubierto mediante investigación, solo por revelación. Hoy muchos científicos, muchos ya murieron, y los que están vivos siguen investigando sobre Dios, pero lo hacen sobre las investigaciones cibernéticas, investigaciones por otros medios. La única manera de conocer a Dios es por revelación. ¿Y dónde está la revelación de Dios? Diga conmigo, está en las Escrituras. En la Biblia está la revelación de Dios para conocerle a Él como es. Hoy muchos creyentes no conocen a Dios porque lo buscamos por otros medios. La única manera de conocer a Dios, su carácter, es por medio de la revelación de su palabra. Nada más. Si alguien anda buscando a Dios por otros medios o por otros lugares, le digo y le aseguro que no lo va a encontrar. El verdadero Dios lo podemos encontrar en las Escrituras, en la Biblia. Ahí está la revelación de Dios, ahí está el carácter de Dios. Dios solo puede ser conocido cuando el Espíritu Santo lo revela al corazón por medio de su palabra. Dice Job, capítulo 26, versículo 14. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Algo profundo. El único lugar de comprender estos susurros es por medio de las Escrituras. Ahora, este versículo nos recuerda la grandeza, nos recuerda el poder de Dios que trasciende nuestra comprensión. Y Job está diciendo que solo hemos visto una pequeña parte de la obra de Dios, algo como un susurro en comparación con el trueno de su poder. Yo tengo un dicho, digo, cuando algo no entiendo y estoy tratando de entenderlo, el fusible se me funde. Ve, hasta sin pelo me quedé. Porque cuando tratamos de comprender los misterios de Dios, y es algo que Dios mismo dice, que hay cosas que Él no quiere que entendamos, ni aquí, ni en el cielo. Dios es infinitamente más grande y poderoso de lo que podemos imaginarnos. El ser humano no puede comprender completamente el poder y la sabiduría de Dios. Por lo tanto, lo único que Dios nos pide es tener confianza en Él, aunque por el momento no entendamos lo que está sucediendo. Dios dice, solamente confía en mí, espera en mí. Entonces, la palabra en esta noche es que reflexionemos sobre la grandeza de Dios en nuestra vida, que confiemos en Él, aunque estemos enfrentando situaciones difíciles. Tenemos que buscar conocerle más y más y más
¿Por medio de qué? Por medio de su palabra y su creación. No podemos conocer a Dios por otros medios, solo por medio de su palabra. Porque ahí está la revelación del Dios que no tiene principio y que no tiene fin. Ahora, el Dios singular, el Dios de las Escrituras, ¿puede ser conocido por todos? La respuesta es no. La Biblia dice que el Dios de las Escrituras solo puede ser conocido por aquellos que en Él se da a conocer. Por eso siempre digo, cuando yo pienso en estas cosas, le digo, Dios, hay tantos motivos por el cual servirte, adorarte, porque hay otros mejores que yo, pero no le has revelado la verdad que nos has revelado a nosotros. Entonces, Dios, el Dios de las Escrituras, no puede ser conocido por todos. Dice que solo puede ser conocido por aquellos que en Él se da a conocer. Dios no es conocido por el intelecto. ¿Por qué? Diga conmigo, porque Dios es espíritu. Por eso muchos letrados pueden estudiar, pero no lo pueden comprender, no pueden conocer a Dios, porque Dios es espíritu. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces no podemos conocer a Dios por tantas cosas que estudiamos, que sabemos. La única manera de conocer a Dios es porque Él nos las da a conocer. Por eso, más adelante, en otros temas vamos a entrar, ¿por qué Dios predestinó a unos y a otros no? ¿Por qué Dios permite esto y aquello no lo permite? Bueno, es que Dios es soberano. Por lo tanto, Dios no puede ser conocido por el intelecto. Dios solo puede ser conocido por medio del Espíritu Santo que Dios envía a nuestras vidas cuando nos resucita de la muerte espiritual. Porque cuando el hombre está sin Cristo, el hombre está muerto espiritualmente. Y un muerto físicamente no puede oír, no puede moverse. Así un muerto espiritual no puede oír la palabra de Dios, no la puede comprender porque está muerto. Es necesario que Dios lo llame, es necesario que Dios envíe su Santo Espíritu para que lo resucite de esa muerte espiritual, ponga fe en Él y crea. Y es ahí donde puede conocer a Dios. De otra manera no. Ahora, la adoración a Dios debe ser, dice, en espíritu. ¿Qué entendemos cuando dice Dios que la adoración debe ser en espíritu? Habla que debe ser una adoración con sinceridad y autenticidad. Y luego, en verdad. La Biblia dice que la adoración a Dios debe ser basada en la palabra de Dios y en la fe en Jesucristo. Los que adoramos, debemos adorarlo en espíritu, ser sinceros, ser auténticos y en la verdad de su palabra y en la fe en Cristo Jesús. Debemos adorar a Dios con un corazón sincero y auténtico. Y la adoración a Dios se basa en ¿dónde? Diga conmigo, en su palabra.
Por eso cuando hay una verdadera adoración en el creyente, se está basando en la fe, en la palabra de Dios y en Jesucristo. Y es el Espíritu Santo quien tiene que brillar en nuestros corazones y no en nuestros intelectos. ¿Por qué razón? Porque es el Espíritu Santo que nos da el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo o en la fe en Jesucristo. Si el Espíritu Santo no está en nuestras vidas, no podemos entender las Escrituras. Porque es el Espíritu Santo nuestro maestro, que nos revela la palabra que ya está escrita. Incluso ese conocimiento espiritual aún no es completo. El alma regenerada tiene que crecer en la gracia, crecer en el conocimiento del Señor Jesús cada día. Vamos a comprobarlo. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Cuál es el consejo de Pedro aquí para el creyente? Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La gracia está en Él, en el Señor. El conocimiento está ¿en dónde? Diga conmigo, en las Escrituras. Es la palabra de Dios en el cual está el conocimiento, donde nos revela el carácter, la majestad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso siempre invitamos a los creyentes, a la congregación, que la única manera de tener el conocimiento del Señor es por medio de la palabra. No hay conocimiento, no podemos crecer en la gracia y en el conocimiento si nos olvidamos de las Escrituras. Hoy más que nunca la iglesia, el cristianismo, tiene que regresar a la Biblia, tiene que regresar a las Escrituras. Porque es por medio de la Escritura que crecemos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y sabe qué nos hace la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? La misma gracia y el conocimiento de la palabra de Dios nos hace llevarle la gloria a Él. Porque la misma Biblia que la gloria es de Dios y Dios no comparte la gloria con nadie. Siempre es importante tener en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿de qué? De que la única manera de conocer los atributos de Dios, el carácter de Dios, el Espíritu Santo, al Señor Jesús, es por medio de la gracia y el conocimiento de su palabra. La singularidad de Dios es un tema fundamental en la Biblia. ¿Por qué razón? Porque es en la Biblia donde aprendemos los conceptos básicos sobre el conocimiento, el carácter de Dios. Es por medio de las Escrituras. Hoy más que nunca, la iglesia de hoy, de este tiempo, debe ocupar más tiempo
en oír enseñanzas de este calibre. Una enseñanza del carácter de Dios, donde se centra en las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque es la única manera que el creyente va a crecer en la gracia y en el conocimiento, por medio de las Escrituras. La singularidad de Dios. Dios es único en tres personas. Más allá vamos a ver eso. Porque, ¿qué pasaría si alguien de ustedes tiene un debate con un testigo de Jehová, con un sectario, con un solo Jesús, donde niegan la Trinidad? ¿Usted qué le diría? ¿Qué haría? La única manera de dar respuestas correctas es por medio de la gracia y el conocimiento de la palabra de Dios por medio de Jesucristo. Nada más. La singularidad de Dios, conocerla, escudriñarla, estudiarla, profundizarnos en ella, nos lleva a conocer realmente quién es Dios. ¿Por qué Dios es único? ¿No se ha puesto usted a pensar esto o a hacer esta pregunta? ¿Por qué Dios es único? La respuesta es muy sencilla. ¿Por qué Dios es único como Él? Porque no hay otro como Él. Mira qué sencillo, ¿no? Por eso cuando el apóstol Pablo fue a predicar a los templos de atenienses, dijo, por lo veo que tienen muchos dioses y también tienen a uno, al Dios no conocido. Bueno, ese Dios no conocido es el que adoro yo, el que sirvo. O sea, yo diría por cualquier cosa. Vamos a adorar al Dios no conocido. Bueno, al Dios no conocido es el Dios de la singularidad, que es único. El que creó los cielos y la tierra y todo lo que en Él existe, es Él. Es ese Dios que cuando el ser humano busca por diferentes situaciones de cómo salir adelante, de cómo ser sanos. Fíjese, hay algo muy importante y se lo quiero compartir. Es una escritura que está en Deuteronomio, capítulo, aleluya, déjeme buscarlo porque es importante que usted lo sepa. Donde, si alguien me ayuda, porque es importante que usted lo tenga. Donde dice, ahora ved que yo soy Dios. Y luego dice, y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir, yo hago morir. Deuteronomio 32, 39. Gloria sea al Señor, gracias hermano. ¿Qué dice el Dios único? Dice, ved ahora que yo, el único, soy yo y no hay dioses conmigo. O sea, Dios no necesita apoyo para dar vida o para quitar la vida.
Dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y termina, y no hay quien pueda librar de mi mano. Ahí está. Ese es el Dios en el cual nosotros creemos. Por eso hoy quise hablarle la singularidad de Dios, que es un tema fundamental en la Biblia, en el cual el creyente hoy, en estos tiempos, debe saber. Y quiero dar la siguiente conclusión. El Señor le dijo a su pueblo en Deuteronomio 6:4, oye pues, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, esta aclaración enfatiza la unicidad de Dios y su exclusividad. Él es único. Isaías 45:5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. Luego dice, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Hermanos, esta afirmación subraya la singularidad de Dios y la inexistencia de otros dioses. Dice Éxodo 15:11, ¿quién como tú, oh Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de maravillas? Ahora, una vez más, esta declaración subraya, decíamos, la unicidad y el poder de Dios. Por eso, la importancia, amado hermano, la importancia de reconocer y adorar a Dios como el único y verdadero Dios. No hay otro Dios como Él. Él es el único. Por eso yo quiero animarle en esta noche ya, que caminemos con Dios, porque somos bendecidos, somos privilegiados, que este Dios único, por su propia voluntad, nos llamó, nos trajo a Él. ¿Por qué estamos ahora con Él? Porque Él nos trajo. La Biblia dice que el hombre de sí mismo no busca a Dios, sino que todos se alejaron de Él. Mas sin embargo, Dios, en su gracia y en este atributo, Él en su soberana voluntad puso su mirada en nosotros antes de la fundación del mundo, antes de que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre. Él ya nos había escogido. ¿Quién lo obligó? Nadie. ¿Lo hizo porque somos buenos? No, Señor. Lo hizo por su gracia y su soberana voluntad. Oramos. Señor y Dios Todopoderoso, te reconocemos como el único y verdadero Dios, el creador del cielo y de la tierra. Eres el Dios de la historia, el que ha estado, está y estará para siempre. Señor, nos maravillamos ante tu grandeza y poder, tu sabiduría y amor. Padre, eres el Dios de la misericordia, el Dios que perdona, el Dios que restaura. Eres el Dios de justicia, el que juzga con rectitud. Señor, te engrandecemos por tu fidelidad y tu presencia en nuestras vidas.
nos has creado a tu imagen y nos has dado la vida. Y nos has llamado a conocerte y a seguirte. Señor, reconocemos que no hay otro como tú. Señor, tú eres el único Dios, el único que puede salvar y redimir. Eres el único que puedes darnos paz, gozo y esperanza. Hoy, Señor, te adoramos, te alabamos y te glorificamos. Y te pedimos que nuestra vida sea un reflejo de tu singularidad y tu grandeza, Señor. Y que el mundo pueda oír y ver que no hay otro como tú. Como dice tu palabra, ved ahora que yo soy. Y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. A ti sea la gloria por siempre. Y a ti te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Gracias, Padre. Amén.